Con 17 vamos al balance del ministro de Salud. Lo escuchamos. Este domingo, que es el Día del Padre, saludo a la prensa, a los canales de televisión, a las radios asociadas a Archi y agradezco obviamente su presencia. Tengo hoy día en la mesa dos invitados, al señor Patricio Fernández, superintendente de Salud, y al subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga. Un saludo muy especial en el Día del Padre. Es un día muy particular en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, lo que pedimos y solicitamos es justamente que aquellos que nos cuidaron, aquellos que nos educaron, aquellos que nos acompañaron y que nos dieron la vida, necesitan un reconocimiento hoy día. Algunos de nosotros o algunos de ustedes han perdido a sus padres y les pido, obviamente, que en estas circunstancias especiales los recuerden desde su hogar, los recuerden a la distancia y evitemos concurrir a los cementerios. Cada uno de aquellas personas que han perdido a su padre lo tienen en su corazón y yo creo que es muy relevante también recordarlos desde ese punto de vista sin necesidad de asistir al Camposanto. Por lo tanto, un agradecimiento a todos nuestros padres en este día tan importante. Tengo que anunciar que a partir de hoy día, a partir del martes, a las 22 horas, el Comité de Emergencia, presidido por Su Excelencia el Presidente de la República, ha decretado cuarentena, volver con cuarentena a la ciudad de Antofagasta, y se incorpora además Tocopilla y Mejillones a partir de las 22 horas del día martes. Quiero compartir además una excelente noticia que se suma a la devolución de excedentes que van a llevar a cabo las ISAPRES. Esta devolución de excedentes se logró gracias al trabajo del superintendente de Salud, dialogando con el Parlamento. Por lo tanto, también agradecemos a los parlamentarios porque nos fue necesario tramitar una ley. Y además de esa importante noticia que es devolución de excedentes, le cedo la palabra al superintendente de Salud, don Patricio Fernández, para que nos comunique una nueva y muy buena noticia, justamente, sobre todo para los padres y las madres. Muy buenos días, muchas gracias, ministro. Bueno, también sumarme a los saludos de hoy del Día del Padre, este día especial, también para aquellos padres que quizás hoy tuvieron que trabajar por estar en algún servicio esencial, quienes también tienen quizás algún padre hospitalizado o que quizás sufrió una pérdida, y un saludo fuerte y un abrazo para las familias. Bueno, efectivamente, hoy día pudimos dar una buena noticia, y más que dar una buena noticia, quizás lo que corresponde decir es que estamos saldando una deuda como sociedad. Es imperdonable que hasta este momento las aseguradoras, sean de salud o de seguros complementarios, hayan considerado condiciones humanas previas al nacimiento, como el síndrome de Down, como una causal para limitar la cobertura en salud. Es inaceptable que familias hayan tenido que año tras año llenar declaraciones de salud, recordándole el dolor de tener un hijo en esas condiciones y no saber si los tratamientos van a ser cubiertos o no por su aseguradora. Hay un fallo histórico de la Corte Suprema. Tenemos que reconocer el mérito, la energía que tuvo una familia chilena en empujar esto, en decir que tenía que no continuar o tenía que terminar de una vez por todas una situación como esta respecto de una compañía de seguros, y tuvo un resultado favorable en la Corte Suprema, lo cual a nosotros
como gobierno, como superintendencia, nos permite tomar estos argumentos de la Corte Suprema y sin necesidad de una ley, explorar por la vía reglamentaria, zanjar esta situación. Así lo hicimos a través de una regulación, por lo tanto podemos decir concretamente que a contar ya del lunes cualquier persona que quiera contratar un plan de salud no le van a poder exigir en la declaración declarar una preexistencia como sea el síndrome de Down o alguna otra condición humana que pueda prestarse para discriminación. Quiero recordar aquí, muchas gracias, superintendente, que el superintendente ha nombrado enfermedades prenatales y ahí tenemos una serie de enfermedades y quiero destacar justamente que los niños del espectro autista van a entrar también en esta nueva normativa. ¿Por qué lo digo? Porque es un grupo de familias muy activo que siempre me escribe, que siempre está preocupado por esta idea. Así que yo también me sumo a esa noticia y me alegro mucho de que se incorporen una serie de enfermedades prenatales o congénitas, además del síndrome de Down, a esta normativa que las exime de ser consideradas preexistencias. A continuación, le doy la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga, que nos va a transmitir los datos de hoy día. Muy buenos días. Primero quisiese también sumarme al agradecimiento y al desearles un feliz día a todos los padres de nuestro país, especialmente también a aquellos que hoy día se encuentran en un servicio de urgencia, que se encuentran haciendo algún turno en algún hospital o en algún consultorio, en algún SAPU de nuestro país. Probablemente ellos no recibieron una carta y un abrazo de sus hijos hoy día en la mañana, pero a sus hijos les indico, les anuncio que también pueden realizarlo cuando ellos vuelvan. Ellos van a estar muy felices de que ustedes le entreguen esa carta y ese gran abrazo cuando vuelvan a su casa el día de hoy. En cuanto a las cifras, el día de hoy se informan 5.607 casos nuevos, de los cuales 4.181 casos son personas sintomáticas, acumulando 242.355 casos desde que se inició esta pandemia. En cuanto a las personas que se registraron como fallecidas en el registro civil, el día de ayer fueron 184 personas, acumulando 4.479. En relación a nuestra red integrada de COVID-19, al día de hoy existen 302 ventiladores disponibles. Durante las últimas 24 horas se realizaron 20.115 exámenes por PCR, alcanzando a la fecha un total de 963.708 exámenes. Finalmente, en relación a nuestras residencias sanitarias, disponemos de 138 establecimientos con 9.314 cupos. Para mayor información, recalco el número de teléfono al cual deben llamar, que es el 800-726-666. Antes de terminar, quisiera comentar acerca de una visita que fue instruida por el ministro París, que yo realicé a la ciudad de Antofagasta y a la ciudad de Calama, en donde también, obviamente, visité ambos hospitales, el Hospital Regional y el Hospital de Calama Carlos Cisterna, viendo que se ha realizado un trabajo extraordinario. Han reconvertido totalmente ambos hospitales en pos de poder atender con el cuidado que se requiere para cada uno de esos pacientes. Por lo que quiero agradecer todo lo que se ha hecho dentro de esos hospitales, pero lamentablemente también pude recabar información que he puesto a disposición del ministro y del presidente Sebastián Piñera acerca de la movilidad de las personas. Me tocó ver con mis propios ojos qué es lo que estaba ocurriendo en el Paseo Prat, me tocó ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo en la Vega Central. Y es por eso que toda esta información se ha preparado y se ha puesto en un informe a disposición del ministro y obviamente también de nuestro presidente, y es por eso que se ha tomado hoy día la decisión por parte de nuestro presidente Sebastián Piñera en decretar las cuarentenas para las comunas de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. Hago un llamado a la ciudadanía de toda la segunda región, de la región de Antofagasta,
a que se cuide. Ya había sucedido una cuarentena, ya habían estado en cuarentena en la ciudad de Antofagasta, y por eso también duele ver que las personas no tomen aún en consideración todo el esfuerzo que se está haciendo dentro de los hospitales. Y es por eso que también en Calama hemos logrado que se reduzca el número de vuelos. El mismo ministro Procuriza también ha comentado acerca de que se detuvieron las obras de construcción del Distrito Norte, y es por eso que todas estas medidas, todas estas iniciativas que también escuché acerca de la mesa social COVID de la ciudad de Antofagasta a través de una de sus representantes, se han puesto a disposición en esta mesa para poder tomar una decisión que seguramente va a disminuir la velocidad de contagio para la región de Antofagasta. Ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas. Me gustaría que el periodista dijera su nombre cuando formula la pregunta, por favor. Ministro, buenas tardes. Diego Quesada, de Canal 13. Con las cifras actualizadas de contagios y fallecidos en el informe epidemiológico de ayer, con más de 7.000 muertes confirmadas o probables por COVID-19, ¿en qué escenario está el control de esta pandemia? ¿Qué reflexión se puede hacer al respecto de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal hasta la fecha? Y frente a esto, a su juicio, ¿las cifras motivan a un cambio en la estrategia sanitaria como ha pedido la oposición, incluso a través de una carta dirigida a usted en las últimas horas? Muchas gracias, Diego, de Canal 13, por la pregunta. Aquí les muestro el informe epidemiológico, que es gigantesco y que va a salir una vez por semana o 2 veces por semana, pero una vez por semana va a considerar los casos probables. La verdad es que nuestra estrategia no ha cambiado y consiste fundamentalmente, y lo hemos repetido varias veces, en testear muy profundamente, muy importantemente. Vamos a llegar, yo creo que en 2 días más, a más de 1 millón de test hechos en Chile. Consiste en trazar, para lo cual hemos estimulado la mayor presencia de la atención primaria. No es que la atención primaria no lo haya hecho antes, la vamos a estimular para que siga en esa línea, y hemos estimulado todo lo que significa aislar a los pacientes cuando están contagiados y cuarentenar a los contactos, aumentando al máximo las residencias sanitarias. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo. Yo he dado la instrucción de que el manejo de las residencias sanitarias se concentren exclusivamente en la Subsecretaría de Salud Pública a partir de la próxima semana, para ordenar el trabajo y con la cooperación del señor Uvilla. Yo creo que lo más importante acá no es solamente considerar el esfuerzo del Estado, que es importante, sino que volver a considerar el esfuerzo de la ciudadanía. Y yo creo que, como lo dijo ayer muy claramente, el rector de la Universidad de Chile, yo creo que pasó el tiempo, o habrá el tiempo quizás en el futuro, de encontrar culpables. Lo que tenemos que hacer ahora es luchar en contra, obviamente, de esta pandemia atroz que ha afectado al mundo y ha afectado a Chile. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro. Preguntarle respecto... ¿Cuál es su nombre? De Radio ADN. Preguntarle respecto al escenario de la pandemia. Codelco detuvo todos los proyectos del Distrito Norte y Chuquicamata, que va a operar solamente con personal de Calama. ¿Se proyecta qué efectos trae esta decisión en cuanto al traslado de personas? ¿Se debería haber realizado antes? Y también preguntarle respecto a la solicitud de las medidas de cuarentena en la región de Tarapacá y Antofagasta, que se había pedido anteriormente, si se debieron hacer estas medidas antes para evitar la crisis, y lo que está ocurriendo en estos momentos con otras zonas que están viviendo un drama familiar similar, como es el caso de Magallanes en estos momentos, si es que se está considerando en estas zonas. Muchas gracias, Radio Duna. Yo le había preguntado más bien su nombre porque la verdad es que
me gusta referirme a la persona con su nombre. Lo primero, Radio ADN. ADN. Lo primero, destacar justamente que se están tomando medidas adecuadas en Calama en conjunto con Codelco y gracias también a la cooperación del ministro de Minería, don Baldo Procuriza. Yo instruí al subsecretario de Redes Asistenciales que asistiera por esta misma preocupación y visitó, como acaba de decir, tanto Calama como Antofagasta. Se han tomado varias medidas. Primero, disminución de los turnos. Segundo, suprimir totalmente las faenas de construcción y solamente avanzar en las faenas extractivas de la minería, que obviamente, como ustedes saben, aportan una cantidad muy importante de ingresos para el país. Se va a ampliar el aeropuerto, se va a colocar una carpa para mejor controlar la llegada de los pasajeros y se va a controlar en forma mucho más estricta el traslado en buses, porque desgraciadamente no solamente hay un aumento en los vuelos, sino que también en el traslado por vía terrestre en base a los buses. Y como ya les había dicho, se decreta cuarentena nuevamente en Antofagasta, vuelve a Antofagasta a la cuarentena y se decreta cuarentena en Tocopilla y Mejillones, buscando obviamente un control de la situación actual. Además de eso, por instrucciones del ministro que habla, el subsecretario de Redes Asistenciales se reunió y visitó los hospitales correspondientes. Se van a apoyar el trabajo de estos hospitales y visualizando la cantidad de pacientes críticos que podrían aumentar, porque eso es obvio, tendremos que también buscar una solución para dar la mejor atención a esos pacientes críticos que puedan comenzar a aumentar en esa región. Siguiente pregunta. Hola, ministro, buenas tardes. María Luisa de CNN Chile y Chilevisión Noticias. María Luisa. 2 preguntas, ministro. La primera, ¿cuántas muestras de PCR hay en la actualidad cuyos resultados no se conocen? Es decir, que aún no están sin procesar. Y se lo pregunto dependiendo de la gravedad de esto, porque son personas que no tienen su resultado y que pueden estar contagiando a otras personas. ¿Existe ese dato? ¿Cuántas muestras PCR hay en este país sin procesar? Y segundo, ¿cómo están funcionando los protocolos en las residencias? Porque tenemos denuncias en nuestro noticiero de personas que están esperando 4 hasta 6 días para que los llamen de una residencia sanitaria con los miedos, el peligro de que se propague esta enfermedad al interior de sus casas, de sus familias. Con respecto a las muestras sin procesar, va a contestar el subsecretario de Redes Asistenciales. Con respecto a las residencias sanitarias, sí. Reconozco, María Luisa, que estamos mejorando esa situación. Yo adelanté ya que hemos cambiado de dependencia de las residencias sanitarias porque había una doble dependencia de ambas subsecretarías. He decidido en conjunto con los subsecretarios y de acuerdo con ellos que el manejo de las residencias sanitarias se centralice en la Subsecretaría de Salud Pública con la cooperación del señor Uvilla y además hemos recibido la amplia colaboración del Ejército y de las Fuerzas Armadas a través del ministro Espina. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para aumentar el número de residencias y convencer también a las personas para que se dirijan a esas residencias. He recibido llamados de algunos diputados con respecto a que sí hay un retraso a veces en la respuesta, en la ubicación, por eso es que queremos coordinar de mejor manera esa respuesta y tratar de llevar rápidamente a los pacientes que necesitan residencia sanitaria a su lugar. Reconozco esa dificultad, pero María Luisa, haremos todo lo posible durante esta semana para solucionarla. En relación a la segunda parte de la pregunta, de la cantidad de exámenes que se encuentran en procesamiento, recordar que nosotros estamos realizando un promedio de 20.000, 18.000 exámenes diarios, ¿ya? Teniendo esa cifra como referencia para la cantidad de exámenes diarios que nosotros estamos realizando,
La cifra que hoy se encuentra en procesamiento son 16.081 exámenes, es decir, son los exámenes que se tomaron, pero que se están procesando el día de hoy para ser entregados los resultados el día de mañana. Subsecretario, si le puedo preguntar si esos casos están también en cuarentena, si están testeando esos casos de que se esté cumpliendo también aquello para no seguir propagando precisamente la enfermedad. María Luisa, siempre la definición de cuarentena se gatilla cuando se define el caso sospechoso, es decir, antes de que se tome la muestra para realizar el examen. Por lo tanto, todas las personas, independientes de si recibieron o no el resultado de su examen al momento de ser catalogados como casos sospechosos, deben cumplir su cuarentena de forma inmediata. ¿Preguntas? Ministro, buenas tardes. Pablo Tapia, de Mega Noticias. Superamos a Italia en cantidad de casos confirmados. Nos estamos acercando a España, según los datos que entrega la Universidad de Johns Hopkins. Italia, con 238.000 casos en el último reporte que daban, hoy día se informa de 242.355 acá en nuestro país. ¿Cree usted que es momento de poner en la mesa medidas para intentar frenar aún más la movilidad? ¿Se podría dar un eventual modo hibernación en algún momento de esta pandemia? Se lo pregunto, lo conocimos durante la semana su opinión sobre esto, pero se lo vuelvo a preguntar ante estas nuevas cifras que estamos conociendo el día de hoy. Lo segundo, durante la jornada de ayer se informó a través del informe epidemiológico que habían 250.919 casos confirmados. Se sumaban algunos probables, 19.000 y algo más. Yo hay 242.000 en este informe oficial. Sabemos de la política que usted nos hablaba ayer de transparentar lo más posible las cifras, sin embargo, entre tanto número y que va variando tanto, se genera mucha confusión. ¿Cree que se podría dar también la opción de generar una cifra en particular que se entregue diariamente y que sea más consolidada y que no genere estas variaciones respecto a las que están entregándose oficialmente y en el informe epidemiológico? Muchas gracias, Pablo Tapia, de Megavisión, por la pregunta. No hay ninguna confusión. La respuesta es muy clara. Las cifras son dos. Son cifras de pacientes que, habiendo tenido un certificado de función con la palabra coronavirus, COVID-19, o sea, algo relacionado con la infección, más una PCR positiva, esos son los casos confirmados. Además de eso, por aumentar la transparencia, justamente por comparar con responsabilidad con otros países, nosotros hemos agregado los casos que se llaman probables y que eso ha costado muchísimo de recolectar. La cifra que dimos ayer no es la cifra del día, es una cifra que revela la presencia de estos casos durante todo el periodo de la pandemia, pero se agregaron ayer justamente para hacer mayor transparente nuestra información. Este hecho contrasta profundamente con otros países que recién están dando esas cifras. Más aún, las están entregando gracias a que la justicia o algunos organismos de la sociedad civil están obligando a esos gobiernos extranjeros a entregar esas cifras. Nosotros nos hemos adelantado, las vamos a entregar todas las semanas, una vez por semana, y quiero diferenciar claramente, vamos a seguir entregando la cifra que en nuestra metodología fijamos como la mejor registro civil más COVID-19 positivo certificado por un laboratorio que permite cruzar la información. Repito una vez más, además de eso, una vez por semana vamos a entregar los casos probables que no tienen examen positivo. Esos exámenes probables pueden aumentar o pueden disminuir una vez que si logramos encontrar el resultado del examen o no se logra encontrar el resultado del examen. Y eso yo creo que no es una confusión, es todo lo contrario, es aclarar ante la opinión pública la forma en cómo estamos informando. Y agradezco que hoy día en varios medios de comunicación, de la prensa escrita, muchos expertos y también por las redes sociales
justamente han valorado estos esfuerzos que hemos hecho en el Ministerio de Salud. Yo quiero no confundir a la opinión pública hablando de confusión. Es muy fácil de entender. El informe epidemiológico se entregó anoche y aquí lo tengo, es gigantesco. Ustedes pueden leerlo con calma, ojalá analizarlo con calma para que puedan, obviamente, ayudarnos, porque esa es la labor de la prensa, ayudarnos a comunicar y a clarificar a la población y no justamente confundir a la población cuando se hacen, digamos, comparaciones que no son reales, desgraciadamente. Siguiente pregunta, por favor. Una pregunta abierta y ahora. Pero respecto a lo primero que le consultaba, ministro, sobre sí, Pablo, las cifras del día de hoy que hemos superado ya a Italia y nos estamos acercando a España, le preguntaba sobre alguna estrategia que se podría adoptar respecto a la movilidad de la ciudad. Si se está perdón. viendo Sí, perdón. en la mesa de trabajo, si se puede aumentar las medidas precisamente para evitar que la gente se siga moviendo en nuestro país. Sí, Pablo, esa es un eventual modo de hibernación se estuvo hablando durante la semana, lo que fue descartado en algún momento. ¿Se podría eso poner en la mesa nuevamente? Tienes razón, se me olvidó esa pregunta, pido disculpas. La verdad es que el problema de la movilidad nos preocupa profundamente y en ese sentido trajimos a un experto acá hace unos días atrás, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, aprovechando la experiencia de él, aprovechando la experiencia de la Universidad de Chile, aprovechando la experiencia del Ministerio de Ciencias. Justamente estamos preparando un mapa de la movilidad, como dice usted, que nos va a permitir determinar si es necesario en algunas comunas, en algunos horarios, en algunos lugares, tomar medidas más estrictas. Porque evidentemente, y quiero aquí aclararlo una vez más, no es una medida que vaya a afectar la libertad de las personas, porque es un testeo masivo. Aquí nadie sabe el nombre, ni el root, ni el apellido de la persona. Es testear en forma masiva cómo se mueven los celulares y eso nos permite determinar en qué horarios, por ejemplo, en qué lugares, en qué fechas aumenta la movilidad, y usted tiene razón que esa información puede ser muy valiosa para tomar otras medidas. Yo estoy acostumbrado como médico a tomar medidas, pero teniendo información. Eso se llama medicina basada en evidencias. Cuando yo tenga la información, el Ministerio de Salud entonces va a tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese exceso de movilidad. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta abierta. Buenas tardes, ministro. Mariano Reyes, de Cooperativa por acá. Quisiera saber primero si nos podrían puntualizar la hospitalización, los números de los hospitalizados UCI, los pacientes críticos y los pacientes que hoy se encuentran con ventilación mecánica, si nos pudiera precisar esas cifras. La pregunta es para usted, ministro. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el viernes al MinSal entregar terapias para el VIH en un fallo a favor de una persona en particular. Quería preguntarle si es que van a extender lo que falla la Corte de Apelaciones para el resto de los pacientes con VIH. Con respecto al tema del VIH, yo me reuní hace unos días con el director de la Cenabast, con la directora del ISP, con el superintendente de salud, pero sobre todo esta respuesta, obviamente, esta pregunta, obviamente se la hice al director de la Cenabast. Se me ha informado de que no hay quiebre de stock, que se están entregando los medicamentos contra el VIH en forma correcta. Vamos a rechequear, porque eso nos pide siempre el presidente, rechequear a nivel de las regiones o a nivel de las secretarías de salud o de las seremías, si realmente esto se está replicando a nivel local, pero es un tema muy importante que me preocupa mucho. Yo dije unos días atrás que además de la pandemia tenemos que seguir trabajando en la ley del cáncer, que también lo he conversado con la senadora Goich. Vamos a seguir trabajando en el tema de hipertensión arterial, porque ese hecho agrava la evolución del coronavirus, y vamos a seguir trabajando en el tema del VIH. La semana próxima entregaremos fondos cuantiosos a las organizaciones
que el año pasado postularon a fondos y se licitaron. Ahora no vamos a esperar la licitación, vamos a entregar los fondos directamente en base a las entregas anteriores, justamente porque este tema me preocupa profundamente. Y quiero hacer un llamado a todas las organizaciones sociales que trabajan en este tema para que se sumen a esta campaña y nos cooperen. Pero yo llevo 5 días como ministro, 5 días hábiles, y les prometo y les aseguro que la próxima semana vamos a hacer esa entrega. Había una pregunta más sobre las camas UCI. Sí, respecto Arturo. a las camas críticas, los Sí. pacientes que están ventilados en estos momentos. por favor. Arturo Zúñiga. En relación a la cantidad de pacientes que hoy día se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidado intensivos, son 1.996 personas, de las cuales 1.713 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 393 en un estado crítico. La ocupación a nivel país es de un 89%. Eso es todo en cuanto al día de hoy. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Bien, vamos a... Muchas gracias.